Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad y esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida y el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas y la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, buenos días. Antes de... ¿Está muy fuerte? Yeah. Ok. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, antes de Semana Santa hablamos del abandono de Jesús en la cruz. Okay. ¿Cómo entendemos este grito de ¿por qué me has desamparado? Okay. Entonces, ahora queremos considerar su cruz, otra vez la muerte de Jesús. ¿Qué significa decir que Jesús murió de verdad? ¿Y cuáles son algunos errores respecto a su muerte? Luego también su descenso al infierno, a los infiernos, como decimos en el credo. Eso genera confusión a veces. ¿Qué queremos decir? Que bajó a los infiernos. Y después vamos a empezar a considerar la resurrección, estando en tiempo de Pascua, aunque vamos a seguir la próxima semana hablando de la resurrección. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que vivimos en Semana Santa es un movimiento dramático, ¿no? De la tragedia de jueves y viernes, la traición de Cristo, su muerte, todo eso, y luego la gloria, el milagro de los milagros, que es la resurrección el domingo. Okay? Pero todo tenemos que ver como un total. Eso es muy importante, no son actos aislados. Desde que empiece la última cena, porque la última cena es su declaración de intención, también es la parte ritual de cómo vamos a seguir viviendo su muerte, y Jesús hace el vínculo, luego su muerte en la cruz y su resurrección, que es como el sello de victoria. Todo es un solo hecho extendido por tiempo y con diferentes momentos. Si quitamos la realidad de la resurrección, la cruz queda sin todo su poder. Y la cruz pues se convierte nada más en una ejecución, ¿no? Pena de muerte. Y si quitamos la cruz, solo pensamos en la resurrección, ya saben que hay a veces iglesias que ya no quieren poner la cruz, el crucifijo, sino un Cristo resucitado sobre el altar o en el presbiterio, que también es un error muy grave, porque la misa es principalmente la muerte del Señor, aunque obviamente tiene referencia a la resurrección, y vamos a ver por qué. Pero si brincamos ese paso, entonces no entendemos la fuerza y la importancia de la resurrección. No hay resurrección si no hay muerte primero. Entonces, Santo Tomás tiene una exposición sobre estos puntos y pregunta si fue conveniente que Cristo muriera. Recordamos, como hemos dicho en otros momentos, que no era necesario que muriera porque una palabra hubiera bastado salvarnos.
o una gota de su preciosísima sangre. Entonces la muerte es un acto divino, redentor, ¿okay? Porque se ofrece en sacrificio, pero no era necesario en el sentido estricto, porque Dios, siendo infinito, cada acto suyo es también infinito. Pero es absolutamente conveniente, tiene ventajas, ¿okay? Porque nos muestra diferentes cosas. Satisface por el pecado, ¿okay? En un lenguaje que podemos entender. ¿Por qué? Porque es de mucha antigüedad de que las personas han buscado sacrificar algo, y normalmente animales. Entonces, quitando la vida, ofreciendo algo en sacrificio, ha sido entendido como manera de satisfacer por los pecados, aunque estrictamente matar un borrego no quita ningún pecado. Pero el sentido en el acto de matar es, bueno, hay capas, porque decimos a la vez, el pecado es tan horrible, lo que pasa a este animal debería pasarme a mí. Yo merezco lo mismo, ¿ok? O al mismo tiempo queremos hacer con el pecado lo que hacemos con este animal, destruirlo, ¿no? Y entre más valor tiene la cosa sacrificada, entonces más grande su poder de reparar según la grandeza de la ofensa. ¿Okay? Entonces la muerte tiene esa relación. También para que veamos qué tan grave es el pecado, ¿no? Entonces, si el pecado hubiera merecido nada más, no sé, de que alguien le maldiga a Jesús, ¿no? Y eso es el castigo por el pecado, eso es lo que ofrece, comunica de manera más débil la gravedad del pecado, ¿no? Entonces, por eso tenemos en el derecho de que ciertas ofensas merecen peores castigos según la gravedad, ¿okay? También su muerte manifiesta la realidad de su humanidad. Eso es importante. Porque lo que hemos dicho, si Jesús no es verdadero hombre, o su humanidad es solamente una ilusión, entonces el poder de su obra salvífica pues no repercute a nosotros en la misma manera, es externa y no es hecho por la misma humanidad. Y un Dios no puede morir por sí, ¿verdad? Dios por definición es inmortal. Entonces, en cierto sentido, lo que Dios le hacía falta es el poder de sufrir y morir, aunque no es una cosa positiva, es un defecto, ¿sí? Pero un defecto que Dios no tiene. Pero en cuanto a su poder de comunicar, reparación y amor y todo eso, pues no podía sin tomar la naturaleza humana. Entonces es muy importante que murió de verdad por esa razón. Y había herejías que decían que Jesús realmente no murió, de que solo desmayó en la cruz y cuando lo bajaron se recuperó y se fue, ¿sí? O hay otros que dicen que en algún momento hubo un cambio, que no, eso dicen los musulmanes, que fue Judas que murió en la cruz, no Jesús. En algún momento cambiaron de lugar, ¿sí? Porque para ellos es incomprensible que un profeta justo hubiera muerto. Okay. También su muerte es conveniente para destruir la muerte desde adentro. San Pablo habla de eso, ¿no? Okay. De que la muerte ha sido vencida. Okay. Y muriendo destruyó la muerte. También da ejemplo de obediencia absoluta. Okay. No puedes obedecer más allá que la misma muerte.
Esa es la prueba más grande de tu obediencia, obedecer hasta la muerte, porque después de morir no te queda nada más. ¿Sí? Entonces, por todas esas razones, dice Santo Tomás, era conveniente que muriera. ¿Okay? Entonces, no es derrota, sino medio de salvación. ¿Okay? Y sin muerte real no hay redención real. ¿Okay? Entonces, cuando murió Cristo, ¿qué pasó con él? Se separó la divinidad del cuerpo. Porque, ¿qué es la definición de la muerte? La muerte es la separación del alma y cuerpo. Por eso, incluso, de hecho, nos tocó unas veces en estas últimas semanas de ungir a alguien recién fallecido. Entonces, en algún momento en el hospital, que tienen que declarar la persona ya muerta, pero la iglesia siempre ha permitido, dentro de una a 2 horas después de la declaración de muerte, de todavía dar los sacramentos bajo una condición. O básicamente, si todavía hay calentura, hay calor en el cuerpo. Si ya es frío, entonces se supone que ya es definitivamente muerto. Pero la razón es que no es lo mismo la muerte clínica, porque de hecho incluso entre médicos hay diferentes definiciones. Unos que dicen, pues hablan de muerte cerebral, cuando ya no puedes pensar o comunicar, etc. Pero todavía hay cierta actividad, ¿no? De que el corazón está latiendo o estás respirando poquito, pero a veces declaran personas muertas cerebralmente. ¿Okay? O a veces tiene que ver con cuando para el corazón, diferentes cosas, ¿no? Pero es un poco misterioso porque también hay casos de alguien declarado muerto y luego regresa a la vida. ¿Es milagro o simplemente no supieron? Y incluso ha habido casos, no tanto hoy en día, pero antes, de que hasta entierran a alguien, pues y se despierta ahí abajo tierra, que es terrorífico. Pero porque hay cierta duda. Entonces, tomando eso en cuenta, la iglesia permite ese espacio para todavía intentar aplicar los sacramentos, que solo puedes recibir si sigues vivo. Y decimos, si vives, entonces la fórmula del sacramento. ¿Okay? Entonces podemos concebir en Cristo que como no hay persona humana, recuerden que es persona divina solamente, ¿okay? Entonces que la muerte es la separación de su persona divina de su cuerpo. Pero eso es incorrecto. También para Cristo la muerte es la separación de su alma y de su cuerpo. Pero la divinidad no se separa jamás de la naturaleza humana. Eso quiere decir que su cuerpo, que fue sepultado, estaba todavía unido a la divinidad. La divinidad estaba en la tumba con un cadáver. ¿Okay? Y su alma descendió a los infiernos. Vamos a ver qué significa eso. Pero el alma estaba todavía unida con la divinidad. Porque la unión hipostática es permanente, no es temporal. Entonces la muerte no lo puede destruir como puede destruir la persona humana. ¿Okay? Bueno, no puede destruir la persona humana totalmente porque aún cuando el cuerpo está separado del alma, el alma que no muere busca reunirse, tiene deseo de reunirse con el cuerpo. Entonces hay esa esperanza que todavía tenemos y que Jesús nos promete que se va a realizar en la resurrección de la carne. ¿Okay? Entonces,
la unión hipostática permanece y la divinidad sigue unida al cuerpo incluso en la tumba. Entonces, el cuerpo de Cristo, aún muerto, es objeto de adoración. ¿Sí? Entonces, si hubieras pasado enfrente de la tumba donde pusieron el cuerpo de Cristo, aunque está muerto, pues necesitas adorarlo como el mismo Dios. ¿Okay? Y su preciosísima sangre, también como parte de su cuerpo, pues tiene el mismo poder, aunque se derramó en el suelo. Entonces, por eso mismo sabemos que no podía permanecer en un estado de muerte, ¿okay? Porque el poder de la divinidad pues no puede quedarse inerto, tiene que revivir. ¿Okay? Tampoco se separó la divinidad del alma, ¿okay? Porque la persona del verbo sigue unida al alma. Entonces, ni por un instante la persona de Cristo pierde su identidad divina. ¿Okay? Que hay que hacer una distinción también interesante. Pregunta Santo Tomás si murió Cristo según la divinidad. ¿Okay? Según la divinidad, no, porque la divinidad no puede morir, es impasible e inmortal. Entonces, igual como distinguimos que ciertas acciones pertenecen solamente a la divinidad, como ser un milagro, resucitar un muerto que Jesús hizo con su voz, que es un poder físico, humano, ¿okay? Pero la humanidad es instrumento de la divinidad. ¿Okay? Entonces Cristo en su humanidad resucitó un muerto a través de sus capacidades materiales. Pero realmente es una función de la divinidad. Cuando Jesús comió, como solo hay una sola persona en Jesús que es divina, podemos decir que la divinidad comió, el verbo comió, la persona divina comió, o durmió, o todas esas cosas que un Dios no hace por sí, pero que se ascriba a la persona porque está actuando a través de la instrumentalidad del cuerpo y pertenece a la naturaleza del cuerpo. Entonces, corporal. Entonces, lo mismo con la muerte. ¿Okay? Murió porque como naturaleza humana tiene que morir después del pecado original. Entonces, no es incorrecto entonces decir que la persona divina murió, ¿okay? En que quiso, fue acto de su voluntad, someterse a la muerte. ¿Okay? Pero no vamos a decir que la divinidad murió como Dios ya no existe porque está muerto. No. Pero pasó por la acción de la muerte, por la instrumentalidad de la humanidad. Entonces, la muerte es según la naturaleza humana. También separó el alma del cuerpo, ¿okay? Porque eso es la definición de la muerte. ¿Okay? Entonces, aquí resaltamos que Cristo murió realmente, pero sigue la divinidad unida con el cuerpo y el alma, porque la unión hipostática permanece, pero eso es irregular. Entonces, que la divinidad está unida a dos aspectos de Cristo que están en ese estado de separación no natural. ¿Okay? Entonces, pues se inclinan hacia una reunión que es la resurrección. Ok, entonces, luego, cuando hablamos de la muerte de Cristo, es importante también notar que Cristo murió por voluntad. Es decir, que si hubiera querido, era perfectamente posible nunca morir Cristo.
que la divinidad puede superar todos los defectos del cuerpo que nosotros causa la muerte. Si puede sanar a las otras personas, también a sí mismo puede sanar. Pero decidió someterse a la muerte como acto libre. Nosotros no tenemos esa opción. Todos tienen que morir. Aunque los que gasten demasiado en cosas de salud y todo eso, pues hay un tope. Aún la persona que ha vivido más años en toda la historia de la humanidad topó a 900 algo años, ¿no? Y luego Dios como delimitó la vida humana a 120 años, dice en la Escritura. ¿Okay? Pero aunque la muerte es inevitable, podemos imitar a Cristo y también aceptarlo libremente. ¿Okay? Y tener el mismo beneficio, imitarle en eso. ¿Okay? Jesús pudiera haber evitado la muerte, hubiera podido destruir a sus enemigos. También se burlan de él y dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Pues y no lo hizo, pero pudiera haberlo hecho. ¿Okay? Pero supo que iba a dar mejor ejemplo para toda la historia, su obediencia y su sumisión, que el poder que hubiera mostrado bajando de la cruz. Claro, si en ese momento, con su poder divino, hubiera quitado los clavos y bajado y ya sano, hubiera tenido un gran impacto, por lo menos en ese momento. Pero en su sabiduría supo que es mayor el mensaje y la lección haber muerto y resucitado. La muerte es un acto personal del Verbo encarnado. No es solamente algo que sucede, sino algo que Él hace. Él decide morir, actúa muriendo. No es simplemente resignación, como, bueno, no puedo hacer nada. Eso sería nuestro caso. Pero para Él es una decisión que añade mérito a su acto de sacrificio. De hecho, podemos decir que es un acto sacerdotal, ¿okay? Porque como sacerdote efectúa la muerte de la víctima, ¿okay? También Jesús lo está haciendo, solo que Él mismo es la víctima. Es el sacerdote víctima y oferente. Bueno, el sacerdote es el oferente. ¿Okay? Y la esencia de ese sacrificio es no tanto el dolor físico, pero el dolor físico que sufrió, y por eso nos conviene meditar en todo lo que sufrió, muestra la fuerza de su obediencia, porque cada vez que algo nos duele o incomoda, es cuando hace más difícil la obediencia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, cuando es más difícil obedecer, esa misma obediencia tiene más mérito y valor. ¿Okay? Ok, siguiendo aquí, Santo Tomás, su argumento. Que tampoco en la muerte se rompió con Dios, que eso es una extensión de lo que mencionamos la vez pasada, que cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que algunos quieren interpretarlo como ya están peleados, padre e hijo, que o hay una separación. Pero si la divinidad nunca se separó de ninguna parte de Cristo, entonces no tiene sentido de hablar tampoco de una ruptura en la muerte de Dios y Jesús. Siempre están perfectamente unidos. Ok. ¿Qué significa
que Cristo descendió a los infiernos? Okay. Pregunta primero, Santo Tomás, si fue conveniente. Y claro que sí. Okay. Y da 3 razones para completar la redención, para no dejar nadie fuera. Y dice San Pablo en la carta de los Tesalonicenses que leemos en la misa de funerales, que dice que quiero que sepan que los que permanecen hasta el final no tienen ninguna ventaja sobre los que mueren antes, porque pues Cristo va a visitar a todos, ¿no? Todos van a aparecer para su juicio ante Él. Entonces, durante toda la larga historia de la humanidad antes de Cristo, Dios no abandonó, no es que condenó a todos a la tortura del infierno, solo que las puertas de paraíso, que es vivir en comunión con la presencia de Dios, ver la esencia divina, que no era posible por la ruptura que es el pecado. Pero también esas almas tenían acceso a la posibilidad de salvarse, entonces tenía que redimir aún a ellos, ¿no? Y es muy bonito algunas reflexiones sobre eso cuando Jesús desciende al infierno y se encuentra con Adán y planta su cruz ahí en el infierno y hay un encuentro, es imaginado obviamente, pero hay un encuentro entre Jesús y Adán cuenta de los largos siglos que estaba ahí esperándolo, viéndolo a través de diferentes signos, ¿no? Es como Jesús dice, tiene uno de sus enfrentamientos con los fariseos, ¿okay? Y cuando empieza a hablar de Abraham, ¿no? Porque dice, ustedes dicen que tienen a Abraham por su padre, pero son mentirosos, ¿no? Porque si Abraham fuera su padre, ¿no? Abraham regocijó por ver mi día, o esperó ver mi día y lo vio y regocijó. Es decir, que Abraham vivía en la esperanza y la fe del Mesías que iba a venir, y eso obviamente hace que se enojen los fariseos porque dicen, ¿a poco has visto a Abraham? No tienes ni siquiera 50 años, ¿no? Y Jesús responde con eso diciendo, antes de que Abraham existiera, yo soy, ¿no? No es solamente que vivía con Abraham, mucho antes yo existía. La bajada al infierno también manifiesta su poder sobre la muerte. Porque si vemos a Cristo en la cruz, o contemplamos la pietà, o el sepelio de Jesús, pues la muerte parece final. No hay acción, no hay vida. Pero en realidad Cristo todavía estaba redimiendo, ni en la muerte descansó, ¿no? Su poder siguió activo, aunque la apariencia es que pues ya no hace nada menos esperar la resurrección. Entonces tiene poder sobre la muerte. La muerte no puede contenerlo. ¿Okay? Y que fue a visitar a los muertos, ¿no? También consolar a ellos. ¿Okay? Pero hay que distinguir a qué infiernos descendió. Porque aunque el paraíso no era accesible antes de Cristo, el infierno sí era muy accesible. Porque uno puede separarse de Dios por su pecado, aunque no era posible entrar en el premio de la unión con Dios por la consecuencia del pecado. Entonces, había personas que se condenaron para toda la eternidad antes de Cristo,
y jamás serán liberados. Murieron 2000 años antes de Cristo sin esperanza. Pero también había la creencia de que los que vivían según la gracia que Dios les ofrecía no fueran condenados, sino que esperaban. Entonces eso es lo que refiere Jesús cuando habla de la parábola del rico y el mendigo Lázaro, que cuando muere Lázaro va al seno de Abraham. ¿Okay? Pero al mismo tiempo el rico no va al seno de Abraham, va al infierno. Y dice, cuando el rico está diciendo, manda a Lázaro, lo conozco, vivía fuera de mi casa, no, que venga y me ayude. Y dice, no, ya tuviste tu oportunidad y además, pues está separado un lugar del otro, de tal manera que nadie puede brincar de aquí a allá. ¿Sí? Los que están condenados siempre están. Y los que están salvos, por así decirlo, aunque no entren en la gloria, tampoco pueden ser condenados. Eso no es el purgatorio. ¿Okay? A veces personas piensan que fue el purgatorio. No, es distinto. Porque purgatorio, ¿okay?, es un lugar de purgación, de purificación, ¿okay? Pero eso es donde esperan para la gracia de la redención, ¿okay?, para que abran las puertas del cielo. También es distinto del limbo, ¿okay?, porque a veces hablamos aquí del limbo de los padres, ¿okay?, de los patriarcas. Okay. Y limbo significa un intermedio. Y luego hay el limbo de los bebés, okay, que no es dogma, eso no es dogma, sino es una opinión aceptada o tolerada. Porque la iglesia nunca ha querido definir, cuando recitamos el credo, fíjense que no hablamos del cielo y del infierno, pero no hablamos ni del purgatorio, aunque eso ha sido definido, tampoco del limbo. ¿Okay? Pero hay una larga tradición de creer que existe todavía un limbo que es similar, porque es un lugar donde no hay condena ni hay premio. ¿Okay? Porque pues no pueden ser condenados los que no pecan personalmente, pero no pueden ser glorificados los que no han nacido a la vida sobrenatural. ¿Okay? Pero ese lugar, si existe, solo existe para los que no han alcanzado la edad de discreción. Porque Santo Tomás dice que una vez que una persona tiene uso de razón, y bueno, los que no llegan a la edad de discreción o que tienen una enfermedad y nunca alcanzan pleno uso de razón, pero una vez que tienes razón, Dios te va a dar la oportunidad de decidir por Él o en contra de Él. Tal vez no explícitamente, pero pues hay en cierto modo una prueba y es imposible que alguien no decida que sí o que no. ¿Okay? Entonces, y por lo mismo dice que es casi imposible que alguien viva sin pecar, sin rechazar la gracia de Dios para toda su vida si no ha recibido el sacramento del bautismo. ¿Okay? Entonces, misterio de la predestinación. Pero el limbo de los patriarcas era diferente porque sí eran adultos que también llegaban allí, porque si vivían bien, seguían los mandamientos, correspondían con la gracia que Dios les había ofrecido, aunque nunca conocieron a Cristo, vivían en cierta esperanza de Cristo, pero lo que les hacía falta no fue por culpa suya, sino esperaba la plenitud de los tiempos para la redención. ¿Okay? Entonces,
es ahí al limbo de los patriarcas que fue Jesús. En el infierno de Dante, describe ese lugar como la antesala del infierno. Es como hay círculos del infierno más y más y más profundo. Y antes de entrar en el infierno propio, pues hay como una sala de espera. Y eso es donde Dante concibe que es como el área de limbo. Tampoco es doctrina eso, pero es como un concepto artístico. ¿Okay? Entonces allí liberó a los santos padres abriendo el cielo, ¿okay? Pero no sabemos exactamente quiénes, ¿okay? Quiénes liberó. Las iglesias orientales y ortodoxos tienen en su calendario de santos varios patriarcas. Entonces tienen un San Moisés y San Abraham y es parte de su calendario de santos porque ellos creen que es más sabido de que esos patriarcas, y tiene mucho sentido obviamente por el rol que tenían en la salvación. ¿Okay? Tampoco Cristo destruyó el infierno. El infierno sigue existiendo. ¿Okay? Aunque el limbo de los patriarcas ya no existe. ¿Okay? Y en eso Cristo manifiesta su poder sobre incluso el infierno. ¿No? Eso es interesante meditar. Que ni el poder del diablo y el infierno podía contener el poder de Jesús. Y si Cristo hubiera ido al infierno como tal, el lugar de los condenados, hubiera dejado de ser el infierno. Porque el infierno es el lugar de ausencia de Dios. Y si Cristo está ahí, está Dios. Y estar en la presencia de Dios, pues convierte la condena de todos ellos en gozo. Okay? Entonces no fue tal cual al infierno, sino al limbo. Okay. Preguntas sobre eso. ¿Nadie tiene dudas sobre el limbo? Okay. Sí. ¿Qué? En realidad no me quedó claro esa diferencia de que está el limbo ante lo demás, que pues uno ve más de el infierno, el purgatorio, y esa partecita así como que no la alcanzo a comprender, pues. Uh-huh. Sí, la idea del limbo de los bebés, ¿okay? Es que el argumento es que conviene que haya un lugar intermedio donde no hay ni condena ni premio. Es decir, no hay condena porque no hicieron nada, porque no podían pecar. Pero como no fueron bautizados y iniciaron en la vida de gloria, tampoco son capacitados para eso, ¿no? Y a veces hay cierta dificultad en comprender eso, que, bueno, qué triste que no van a estar en la gloria porque no hicieron nada mal. Pero eso es olvidar que la gloria de Dios es algo mucho más allá que las capacidades o lo que es natural para el hombre, ¿no? Es como, creo que es Fulton Sheen que da el ejemplo de que como un niño que es invitado a la fiesta de cumpleaños de su compañero, ¿okay? Y uno va contento, ¿okay? Porque es una fiesta y todo eso, ¿okay? E incluso que, bueno, cuando le dan regalos y ver que recibe,
Pero el niño invitado no tiene derecho de enojarse porque dieron regalos al cumpleañero y no a él. No le corresponde, no es su cumpleaños. Entonces es un poco así, porque pues a nadie corresponde la gloria del cielo. Eso es para Dios, no es para nosotros. Si Dios es tan generoso que también invita a algunas de sus criaturas a disfrutar, eso es puramente por su bondad. Entonces, lo que decimos del limbo es que es un lugar de contentamiento natural. No hay pena porque no hay condena. Pero no es sobrenatural, no es la visión beatífica, porque no hemos sido capacitados o no han sido capacitados por eso. Pero ni sufren ni son glorificados. Atrás, hay dos atrás. Buenos días, Padre. Así se yo quería preguntarle que si una mujer embarazada pierde a un bebé por accidente, no que sea un aborto inducido, ¿puede la mamá, la mujer, bautizar a su hijo aunque se le esté saliendo en pedazos, digamos, o no sé si eso es válido, que una mujer hiciera eso en caso de que perdiera por algún accidente su criatura, ¿verdad? O sea, por alguna enfermedad que ella tenga y que se le salió el bebé o algo. ¿Se puede que la mujer le dé un nombre a esa criatura, aunque no sepa si era varón o dama? Bueno, sí, pues siempre es triste y trágico perder un bebé y causa mucha angustia, obviamente, a los papás. Si el bebé sale, pues siempre es conveniente bautizarlo bajo condición. Si no sabes exactamente en qué momento murió el bebé y lo puedes identificar cuando sale. Pero el principio es no podemos bautizar a alguien ya muerto. ¿Sí? Entonces siempre es bajo condición. Y el bautismo, como todos los sacramentos, funciona por un acto físico. Entonces, realmente el agua tiene que aplicarse a la persona, ¿no? A veces hay maneras de intervenir. Alguien me dijo que, de hecho, tuvo un aborto y había gemelos, ¿no? Y gracias a Dios la persona tenía un médico muy católico y le dijeron que querían alcanzar a bautizar a los bebés y les presentaron un feto o un cuerpo identificable. El otro se había perdido, pero uno sí, la mamá pudo bautizar con unas gotas de agua, ¿no? Entonces, y dicen que todavía está moviendo su corazón, no puede sobrevivir, pero está moviendo el corazoncito. Entonces, pues definitivamente es un bautismo de verdad, ¿no? Por lo demás, ¿no? Cuando alguien pierde un bebé, yo creo que es importante recordar lo que acabo de explicar, porque claro que queremos que nuestros hijos se salven, ¿okay? Y no entendemos todos los caminos de Dios y por qué unos no alcanzan el nacimiento, ¿no? El parto. Y hay muchos otros misterios muy
pues difíciles en la vida, ¿okay? Pero podemos tomar consuelo en el hecho de que, pues, aunque no alcanzó el bautismo, tampoco pecó. Entonces, a lo mejor Dios sabía que ese alma, porque sabe todo Dios, ¿no? Y que era incluso más conveniente que muriera en ese momento. Y eso es una gracia que da a los papás el saber eso, porque si hubiera nacido y recibido el bautismo y hubiera despreciado esa gracia, se hubiera condenado, que sería pues 1000 veces peor que estar en ese estado de natural contentamiento. ¿Sí? Obviamente, para el consuelo de los papás, yo creo que puede ser conveniente dar un nombre, incluso de expresar su deseo, ¿no? de haber podido darle la fe, porque tampoco sabemos todos los caminos de Dios, y si algunos han opinado de que pues tal vez Dios les da una prueba instantánea como hizo a los ángeles, y no sabemos, ¿no? No necesitamos. Lo que es cierto es que no necesitamos hacerles un funeral y rezar por ellos como hacemos por los difuntos, porque no tienen pecados para purificar. Entonces, lo que sabemos es que no están sufriendo. Eso, por cierto. Gracias. Padre, entonces podemos afirmar que es nula la esperanza de querer pensar que estas almas del limbo de los inocentes algún día puedan ver a Dios, o sea, es nulo. No sé si hay opiniones sobre eso, pero contrarias, pero creo que como lo que entendemos, lo que ha sido revelado es que el tiempo de prueba, de aceptar o rechazar la gracia, es el tiempo de viador, de viajero en este mundo. Entonces, después de la muerte, que no hay tiempo, ya no hay cambios del estado. Y de hecho, aún en el purgatorio, lo que distingue el purgatorio es que todavía está pues vinculado al concepto de tiempo, porque pues hay movimiento, hay cambio de menos puro a más puro. Pero por lo demás, pues no van, como dice la parábola, de aquí a allá no se puede brincar. Sí, sí entiendo. Mi duda también es, entonces, últimamente algunas veces he visto en ciertos círculos católicos, y quiero pensar que es un error, entonces, hacen tipo bautismos espirituales de estas almas, de estos pequeños abortados. Ajá. Eso... Sí, yo creo que depende de lo que quiere decir, porque sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque saben que es una práctica de mormones. Los mormones sí literalmente creen que tienen que bautizar los muertos. San Pablo tiene una línea curiosa y tendré que investigar un poco cómo es la tradición de interpretación sobre eso, pero que sí dice: si Cristo no haya resucitado de los muertos, tampoco tendría sentido bautizarnos por los muertos. ¿Qué quiere decir? No estoy seguro. ¿Okay? Pero como lo interpretan los mormones, no es católico, ¿no? Porque ellos sí piensan que hay como un mundo de espíritus donde todavía están desvagando, y como los mormones vienen y tocan su puerta en esta vida, también hay misioneros mormones espirituales, no sé si tienen bicicletas espirituales también, pero que van predicando, y lo que han hecho los mormones es que sacan listas de funciones, o incluso la martirología de la iglesia, para bautizar, porque todos tienen que aceptar mormonismo en esta vida o después. Entonces, si tú como mormón, tú puedes ir a bautizarte otra vez y varias veces por otro muerto. Y no creemos para nada en eso. ¿Okay? Tal vez se puede dar buena interpretación
Sí, básicamente lo que queremos decir es bautizar espiritualmente es como obtenerle la gracia de alcanzar el nacimiento y la salvación y el bautismo. Ok, yo no veo problema en eso, pero no podemos verlo equivalente a un sacramento. Y cuando alguien inventa esos rituales, entonces es muy importante tener muy claro lo que quiere expresar. No sé si tiene sentido eso, de que es un poco peligroso la idea si entendemos que estamos efectuando el mismo bautismo para los que no reciben el agua. Buenos días, Padre. Mi pregunta es precisamente para los que en conciencia creemos que quizá pueda haber una vía por medios desconocidos de que los niños bautizados, pero no bautizados, más bien, al morir puedan salvarse. Recuerdo que hay una parte en el catecismo que dice eso, ¿no? Si bien la doctrina ordinaria es que se necesita la salvación, el bautismo para la salvación, también dice que Dios podría por medios desconocidos. Sí. Y mi pregunta es, ¿puede uno creer eso sin ser hereje? Es posible, sí, Dios no está limitado a sus sacramentos, eso es el punto. Entonces, siempre cabe lugar para esperanza, pero también tenemos que tener cierto cuidado porque no podemos profesar una esperanza como si fuera un dogma. Entonces, creemos sin duda alguna que es muy diferente la expresión. Yo creo sin duda que Cristo resucitó de los muertos. Y decir, pues yo esperaría que Dios abra otro camino. Y yo creo que eso es hasta caritativo y bueno, ¿no? De querer que todos alcancen la salvación. Eso es celo para las almas. Pero siempre tomando en cuenta que eso no es la doctrina de la iglesia, tampoco es algo que la iglesia ha condenado. Entonces hay cierta libertad. Hay también una opinión de un teólogo de mucha reputación, Cayetano, que hablaba de un tipo bautismo de deseo a través de los papás. No fue aceptado por la mayoría de los teólogos porque la idea allí es muy distinta, ¿no? Porque uno puede desear los mismos afectos por sí mismo, pero el bautismo funciona de otra manera. Si es por la voluntad de los padres, por hacer una obra, por hacer el acto de bautismo, presentarle para el bautismo, pero no es un deseo vicario, deseando por el otro. Entonces, por eso, tampoco la iglesia condenó la opinión de Cayetano, pero cuando evaluamos esas opiniones también tomamos en cuenta pues cómo fue recibida, y la mayoría de los tomistas, porque Cayetano fue un intérprete de Santo Tomás, nadie más que él propagó esa idea porque es diferente que normalmente profesamos. Padre, ¿el purgatorio ha existido siempre o es un regalo a partir del sacrificio de Jesús? Yo creo que el purgatorio existía antes de Jesús, ¿okay? Porque de todos modos, aún antes de Jesús había mucha imperfección y solo los perfectos pueden alcanzar la gloria. Ahora no sabemos si la misma espera para la venida de Cristo en el limbo era el mismo purgatorio. En ese tiempo fue lo mismo, ¿no? Pero purgatorio en ese sentido tenía que haber existido
aún antes de Cristo, porque igual como ahora, y más incluso porque ahora tenemos el beneficio de la gracia y antes no, entonces hay mucha imperfección para purgar. De purificación, ajá. Una última, padre. Ajá. Enoc y Elías, ¿dónde estarían ahorita? ¿En una especie de limbo o una ¿Quién? especie de cielo? Enoc y Elías. Pues no sé, hay muchas teorías de eso, pero yo creo que solo pueden estar en la gloria técnicamente, ¿no? Cuando habla de que van a aparecer antes de la consumación, ahí es donde hay diferentes interpretaciones, pero que ahora mismo no existe, no puede existir, pues un estado así indefinido, como algunos quieren hablar de fantasmas, ¿no? Que son fantasmas, son como almas que no encuentran su lugar. Eso no entra en las posibilidades de doctrina católica, porque vas en un instante a un destino o otro. Y si hay almas que a veces aparecen desde el purgatorio, entonces porque Dios les ha concedido una misión, ¿okay? O si hay almas condenadas que atormentan a las personas vivas, pues es porque Dios lo permite y son instrumentos de los demonios. ¿Había aquí? Padre, una duda. ¿Es lo mismo entonces el limbo de los patriarcas con el seno de Abraham? ¿Sí es lo mismo o es diferente? Sí. Uh-huh. Bueno, Sheol es un nombre hebreo para el infierno. Entonces no sé si eso es exactamente equivalente. Como ellos distinguían lugares, ¿no? En el Sheol. Sí, entonces no es exactamente lo mismo. ¿Algo más sobre eso? Ok, entonces seguimos. Aquí un ratito más. Bueno, casi se acaba el tiempo, pero debemos de empezar, como ya estamos en Pascua, debemos de empezar a comentar sobre la resurrección. La resurrección fue conveniente que Cristo resucitara, sí, absolutamente, no solamente conveniente, sino necesaria la resurrección para completar la obra de redención. Y pues Santo Tomás señala diferentes efectos que fue para manifestar la justicia divina. Entonces, justicia es dar a cada quien lo que merece, bien o mal. Entonces, si Cristo se humilló y anonadó tanto en ser tratado tan mal, siendo tan digno, entonces le corresponde también una exaltación, una gran victoria y eso también da esperanza a nosotros, porque en la eternidad, pues la justicia va a reinar y va a haber recompensa para todos los actos malos y buenos. La resurrección confirma la fe que Cristo dijo que iba a resucitar. De hecho, cuando rezamos a Regina Coeli ahora, que es muy bonito lo que decimos, ¿no? Porque decimos que María es reina del cielo, porque tú que mereciste tenerlo como hijo, pues Él ha resucitado como dijo. Como dijo, resucitó. Entonces, es fiel Jesús a sus promesas. Entonces, si Él nos enseñó la doctrina, entonces es absolutamente acertada. Entonces, confirma nuestra fe. Nos da esperanza, porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar.
¿Okay? Si Él no resucitó, no tenemos esperanza. Pero si Él pudo vencer a la muerte, tenemos firme esperanza que lo mismo pasará con nosotros. ¿Okay? También confirma o enciende la caridad, porque ahora viendo tanto que hizo Jesús por redimirnos, ¿okay? Para poder entrar en su gloria, como dice a los peregrinos a Emmaus, dice, no sabían que sí venía a Mesías padecer y así entrar en su gloria. El sufrimiento es camino de la gloria. Entonces eso debe de llenarnos con una caridad más viva para Dios, viendo cuánto nos ama. Y completa la redención. Porque es una cosa decir que la muerte ha muerto, o la muerte ha sido vencida, pero es otra cosa que decir que nos ha sido ofrecida una nueva vida. Y eso es la última palabra de la obra de redención. Ok, la resurrección es la consumación de la redención. Que no es simplemente algo extra, sino es realmente la última palabra, la corona y luego la ascensión también. ¿Cómo resucitó Cristo? Pues resucitó por su divinidad. Si murió por su humanidad, resucitar es divino. Entonces, hay una gran distinción entre el milagro de la resucitación de Lázaro, que Cristo manda, pero Lázaro se resucita por el poder de Dios. Pero nadie tiene que llamar Cristo de la tumba. Él mismo, por su mismo poder, esa divinidad que estaba todavía en el cuerpo, unida con el cuerpo, cuando llegó el momento, nada más decidió pues revivir ese mismo cuerpo, su propio poder. ¿Okay? El que muere es Dios encarnado. Y la vida no puede ser retenida por la muerte, porque Dios es la vida. Entonces es más poderosa que la muerte. Es el mismo cuerpo, eso no recibió un nuevo cuerpo. Por eso Cristo quiere mostrar a Tomás sus llagas para mostrar la identidad entre quien sufrió y quien resucitó, pero es transformado. ¿Okay? Hay un error aquí. Bueno, luego vamos a hablar de varios errores acerca de la resurrección, pero fíjense que la resurrección no es simplemente un sentido colectivo de qué bonito que Jesús siga viviendo en nuestros corazones. Porque hay modernistas que dicen eso. La resurrección no es un hecho real, sino es como mucha gente suele pensar acerca de sus propios difuntos hoy en día, ¿no? Vamos a mantener viva su memoria, ¿no? ¿Saben que hay unas tribus en Indonesia, no sé, por ahí, que dejan los cuerpos de los difuntos hasta 5 años en la casa? Son como momias, pero sí, y hasta los sacan para fiestas y para platicar con ellos y vestirles de nuevo y todo eso. Es parte de porque piensan que su presencia está todavía allí, ¿no? Entonces, pero hay católicos modernistas que casi tienen esa misma idea, porque dicen, no, es que los discípulos amaban tanto a Cristo, entonces querían creer que viviera todavía, entonces llevaron su cuerpo para inventar esa historia
no sabemos dónde lo guardaron, pero la fuerza de su memoria es la resurrección. Cristo resucitado es que no puede morir en nuestros corazones. ¿Okay? Pero eso hay que rechazar totalmente, ¿no? Que su resurrección es un hecho real. ¿Okay? Y bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre las características de la resurrección. Okay? Y también algunos puntos apologéticos sobre la resurrección también. ¿Más preguntas antes de terminar? Es sobre San Dimas. Ya ve que le dice nuestro Señor, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es si fue así o fue 3 días después en la resurrección. Pues yo creo que como está con Cristo, ¿no? Y la eternidad es sin tiempo, ¿no? Entonces, pues va a estar con Él y aunque no se consuma hasta que la resurrección, pues como está con Él hoy mismo, entonces en efecto empieza su gloria. Es paraíso estar con Cristo. Entonces, si lo acompañó al infierno o si también estaba literalmente muerto 3 días, pues tenía la certeza, entonces eso ya es alegría y gloria. ¿Alguien más? ¿Qué? Cuando fue el Congreso Eucarístico Internacional aquí en Guadalajara, compré allí un librito que decía Pequeño Catecismo Eucarístico, donde venían dogmas de fe de la Eucaristía. Y uno decía que en la Eucaristía estaba Jesús resucitado. Sí. Y a mí eso me confundió porque dije, pues que no, la misa es el sacrificio incruento de Cristo en cruz, entonces está Jesús crucificado. Entonces está como en sus 2 misterios al mismo tiempo, en la hostia, ¿o cómo? No, entonces Jesús vive en la hostia, está presente en la Eucaristía en el mismo estado en que existe actualmente. ¿No? Entonces dicen, si hubieran celebrado una misa en Sábado Santo, en la mañana antes de que resucitó, entonces Cristo hubiera estado en la Eucaristía en estado de cadáver, ¿no? O alma separada, como está actualmente. Pero como no hay 2 Cristos, ¿okay? y realmente Cristo no vuelve a morir, sino la misa hace presente que el sacrificio, porque la entrega de Cristo es permanente, pero no vuelve a morir. Entonces Cristo está en la Eucaristía como víctima, porque siempre es víctima, porque tiene las llagas, o en el cielo está intercediendo por nosotros como el Cordero inmolado. Pero es Cristo resucitado, porque Cristo es resucitado. Y de hecho es a través de su resurrección que puede, y su ascensión, que puede estar en todas las hostias, en todo el mundo, en todo el tiempo, sin disminuir o dividir su presencia, porque está reinando gloriosamente. Buena pregunta. Ok, muy bien. Terminamos. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen.